Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy, junto con nuestras analistas Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo, pues vamos a estar hablando de este premio Nobel que se le entrega a la opositora venezolana María Corina. ¿Qué significa las reacciones alrededor de esta entrega? Pues serán parte de esta mesa política y posteriormente vamos a hablar de un tema del que poco se habla, que tiene que ver con la pensión alimenticia. Y el dato que dio el INEGI en relación a que el año pasado, 2024, de los divorcios que ocurrieron, solo 38% que tenía responsabilidad con hijas e hijos están cumpliendo. De eso estaremos conversando el día de hoy con nuestras analistas aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Acompáñenos. Y bueno, déjeme decir, el fin de semana pues se dio a conocer ya el Premio Nobel de la Paz, María Corina, y pues hablar de este tema me parece muy importante, no solamente por la presea, sino por quién es María Corina, mi querida Marta Tagle. ¿Cómo ves? Los democráticos del pueblo de Venezuela y por una transición pacífica de la dictadura, que eso es importante decirlo. O sea, en Venezuela sabemos que lleva más de 2 décadas que está esta dictadura en Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro, y que la oposición, y en este caso la oposición encabezada por María Corina Machado, ha buscado una transición pacífica, es decir, buscando las vías de la democracia, aunque incluso en la última elección el presidente Maduro argumentó haber ganado nuevamente la elección sin haber presentado una sola acta. Toda la lucha ha sido por la vía democrática, ha sido por la búsqueda de una transición pacífica a esta dictadura, y eso es parte del reconocimiento que se hace, que se ha puesto por delante la democracia antes que cualquier otro conflicto que se pueda dar en ese país. Por otra parte, me parece bien interesante señalar que ha sido gracias al activismo de María Corina Machado que el conflicto político que existe en Venezuela de la dictadura de tantos años se ha permitido visibilizar en el mundo. Es decir, podría ser un tema que solamente quede en Venezuela y que no se estuviera realmente conociendo en el mundo, pero es gracias a su activismo, a estar en otros medios internacionales, que este tema necesariamente sale en todo el mundo, y que este reconocimiento me parece que del Nobel además le da un peso específico para que las miradas volteen a ver lo que está pasando en este país de Sudamérica. Por otra parte, me parece bien importante señalar que también se le reconoce, y sobre todo por una característica esencial de María Corina, es la valentía civil. O sea, ha tenido una fuerza muy importante para hacer frente al régimen, ha enfrentado de todo, persecuciones, encarcelamientos, y entonces ha tenido incluso que vivir en la clandestinidad, pero ha mantenido esa voz de resistencia. Entonces es un símbolo de valentía civil en el país. Y finalmente también es necesario decir que la figura de María Corina Machado genera unidad de la oposición, ¿no? Hay sin dudas diferentes fuerzas políticas en el país, pero en torno a ella se han podido, justamente por la congruencia, por la resistencia que ha presentado, ha podido significar una figura de unidad en la oposición y de legitimidad, ¿no? Y entonces el premio también sirve como punto de convergencia de diferentes fuerzas en Venezuela, y le aporta legitimidad moral a su liderazgo frente al régimen. Entonces yo quisiera primero resaltar como estos puntos que están ahí de por medio de por qué se le da un premio de esta naturaleza a María Corina Machado, y que nos parecía muy importante poderlo sacar a la luz en esta mesa, queridas compañeras. Muchas gracias, mi querida Marta Tagle.
por esta primera reflexión. Angélica de la Peña, ¿cómo miras tú precisamente pues todo lo que envuelve precisamente la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina? Bueno, creo que es un reconocimiento por parte del Comité Noruego de que hay procesos en el mundo que están enfrentando están imponiendo un silencio a los medios de comunicación, a periodistas. Hay retrocesos en las elecciones democráticas. En el caso de María Corina, le reconocen además que ella ha sido una llama en la oscuridad que ha sufrido el pueblo venezolano. Su insistencia que haya elecciones pacíficas. Hicieron una elección que reconoce también el propio comité el año pasado, que tuvieron la previsión de tener el mayor número, prácticamente más de 80% de las actas electorales que confirman que Edmundo González ganó con el 67% de la votación. Sin embargo, bueno, ciertamente como dice Marta, este dictador, este tirano, como lo define María Corina, sí tiene el empeño de seguir golpeando. Se habla de más de 20,000 personas asesinadas extrajudicialmente, otras desaparecidas. Más de 9 millones de venezolanas y venezolanos han salido de este país. Entonces la situación es muy grave. No podemos dejar de observar dos cosas, queridas. La primera es que hay una simpatía muy general, independientemente de la personalidad, del pensamiento político que pueda caracterizar a María Corina. Me parece que eso es muy importante, que esto no significa de ninguna manera regatearle, que ella es una perseguida política, es una sobreviviente que puede morir en manos de este tirano en cualquier momento. Tiene 1 año en la clandestinidad. No podemos nosotras dejar de observar que independientemente de que estemos de acuerdo o no con su pensamiento político, merece toda nuestra solidaridad porque ha trabajado desde el pacifismo, desde la organización, unificando a toda la oposición para poder lograr sacar al chavismo que ahora está en manos de Maduro. Él controla todo. No solamente las Fuerzas Armadas, controla el presupuesto, las ventas del petróleo, controla las organizaciones sociales, también controla todo el Poder Judicial y todos los organismos electorales. De manera que también nosotras tenemos que poner nuestras barbas a remojar. Ese es un mensaje primero. El segundo, lamento profundamente, queridas, que tengamos que estar alineadas al populismo y que eso nos impida, en el caso de la presidenta Sheinbaum, impida expresar como mujer la solidaridad a otras mujeres que están luchando con una gran desventaja en donde ponen su vida de por medio. Yo creo que nosotras tenemos que seguir aprendiendo, queridas, sobre todo quienes somos feministas o quienes nos identificamos como feministas, tener que seguir trabajando de que tenemos que tener presentes varios principios y no puede anteponerse una opinión política o una antipatía política frente a una situación tan grave como la que está sufriendo en este caso particular esta venezolana María Corina Machado. Ese sería de inicio mis primeros comentarios. Yo lamento muchísimo que la presidenta no haya expresado una mínima solidaridad a esta mujer y eso refleja que entonces estamos con todas, pero no con todas. Estamos solamente con las que piensan como nosotras. Pues está mal, ¿no? Exacto. Creo que ahí también me parece que independientemente, lo has plasmado muy bien, mi querida Angélica de la Peña, independientemente de la coincidencia o no, para poder estar con el pensamiento político de María Corina, el hecho mismo de que una mujer luchadora social, una mujer política de un país latinoamericano sea galardonada con el Premio Nobel de la Paz, vale la pena precisamente rodearse
de felicitación en este proceso de entrega. Mi querida Imelda Marrufo, una primera reflexión antes de irnos al corte. Sí, gracias, querida Lucía. Bueno, saludándolas a todas, por supuesto, a ti, a toda la equipa y a quienes nos escuchan en la transmisión, por supuesto, para que compartan y agradeciéndoles siempre que estén aquí. Una primera conversación, yo estaría, por supuesto, ratificando cada una de las motivos por los que Marta y Angélica han nombrado ya el merecimiento de este premio Nobel, que por supuesto, Lucía, Marta, Angélica, no escapa de un contexto efectivamente, digamos, polarizante entre que hay varias posturas, ¿verdad? Por supuesto, algunas más desde el oficialismo, incómodas y molestas porque se le haya dado este premio, y desde otras voces diversas, ¿no? Creo que nada más digamos, dejar de lado que está esta discusión en el escenario también internacional. Yo, por supuesto, destaco el liderazgo de Machado en toda su trayectoria. Quizá algunas de las no coincidencias que tendría con ella, por supuesto, es ¿cómo se llama? El que le salude, le dedique este premio, además de a la movilización, ¿no? Que ha luchado junto con ella, pues a Trump. Esa parte, digamos que no es algo que me guste mucho. Su cercanía con Vox, y por supuesto sus posturas de repente a favor de Israel no son algo para nada de mi agrado. Sin embargo, por supuesto, diría que es el propio Maduro, Lucía, el que se ha encargado efectivamente también de, digamos, legitimar esta voz que ella tiene, merecedora de este premio Nobel, porque efectivamente si no ocurriera esta situación de la dictadura como ha ocurrido en Venezuela, por supuesto, ella no tuviera que dar toda esta lucha que se ha dado para que de manera pacífica cambie el régimen. Eso es lo que yo pudiera apuntalar. Y bueno, pues ya has colocado el tema de Trump. Mi querida Marta Tagle, ¿tú cómo ves este agradecimiento? Ya lo decía Imelda Marrufo antes de irnos al corte de estación, hacia Donald Trump, lo cual creo que además coloca o podría colocar pues algunos elementos más en términos de sin duda la presión o no de Estados Unidos para la entrega de este premio. Sí, yo por eso ponía en una primera intervención, ponía como cuáles son los motivos por los cuales se le reconoce a ella con este premio Nobel, ¿no? La posición que tiene, pero creo que también en esta mesa es importante poner desde el otro punto de vista cuáles son las críticas que hay con respecto a darle a una persona como ella el premio Nobel de la Paz, ¿no? Y justamente una de los cuestionamientos que se le hace es porque en sus discursos ha tenido claramente llamados a una intervención extranjera en Venezuela. Y aunque si bien se conoce la situación del país, ¿no? Pues el propio país, y así lo demuestra la diplomacia en varias partes de América Latina, pues tiene el derecho a la autodeterminación, y en ese sentido no estar pidiendo la intervención extranjera pues pone en entredicho. Aquí hemos visto incluso ese tipo de discusiones que se han dado cuando se habla que tendría que estar Estados Unidos interviniendo, y por supuesto genera un rechazo prácticamente unánime por parte de diferentes actores políticos en nuestro país, y sucede en varios países de América Latina. Entonces ese es uno de los cuestionamientos creo que más importantes que se le hace a María Corina Machado. El otro, por supuesto, es estos apoyos políticos polémicos, particularmente el de Donald Trump, que además hay que decirlo, el otro candidato era justamente él. Y que bueno, de cara a lo que está sucediendo en Gaza, pues por lo menos está en este momento afortunadamente generándose un cese al fuego, el regreso de rehenes en la zona de Gaza, y eso por lo menos en este momento de particular de la historia es una buena noticia. Pero bueno, más allá de eso está ahí la figura de Trump, que aunque es también polémico el asunto, pues al final de cuentas ella vio como
una manera de hacerle un guiño y de decirle no te lo dieron a ti, pero te lo van a poder dar después, ¿no? El otra parte es, por supuesto, digamos que una de las principales cuestionamientos que se le hace al Nobel en ese sentido, particularmente incluso desde Pablo Iglesias en España, que la ha criticado también duramente, por dos cuestiones. Uno, por la politización del Nobel, dice que claramente hay una posición de la Academia Sueca al darle este reconocimiento a una opositora en Venezuela, pero que hay un alineamiento internacional contra Maduro, ¿no? Y que eso politiza el Nobel y que los pone de un lado del espectro político. Y por otra parte, también se le cuestiona o se le critica que haya acciones tangibles de paz comprobables a María Corina Machado, pero ya en su momento, por ejemplo, cuando se lo dieron a Obama en el 2009, también se le cuestionó y el propio Trump ahora cuestiona ese tipo de situaciones. Y entonces digamos que hay pros y contras, pero coincido en lo que decía Angélica. Eso no debería de ser un impedimento para que un país como el de México pues pueda reconocer a una mujer que está dando una batalla democrática en su país, ¿no? Que podemos o no coincidir con la posición ideológica que tiene, sin duda, pero me parece que la presidenta, al deslindarse, el simple y sencillamente decir sin comentarios, y que por otro lado, o que incluso dice que no nos metemos en la vida interna de otros países, y en otro lado, en Perú, estamos metidos hasta el fondo, ¿no? Entonces, es total y absolutamente incongruente. En unos países sí te metes, en otros no te metes, pero algo que quiero dejar también aquí visto, no sé si han visto la reacción también con respecto a la UNAM. La UNAM sacó un pequeño mensaje en redes sociales donde a mí me parece que básicamente informa en los mismos términos que se le da el Nobel a María Corina Machado, por los motivos que se le da a Machado el premio Nobel, y donde se le reconoce su valentía y su trabajo por la democracia en Venezuela, y todos los, digamos, opinólogos del oficialismo se le han aventado encima a la UNAM. Y entonces esto también habla de por sí la UNAM, y ya lo veíamos aquí muy rápido en otra mesa, está en una situación crítica. Estamos en medio de paros a partir de las violencias que se vivieron en CCH y también en la demanda de Palestina Libre, en fin, varios temas de por medio en la UNAM, y ahorita se suma este ataque de varias posiciones con respecto a este mensaje en redes, diciendo que es de derecha, llamando al golpeteo, y eso me parece pues muy poco, o sea, en este momento está atacando a la universidad por ese tipo de mensajes. Me parece muy complicado, ¿no? Por lo que significa la UNAM, porque al final de cuentas me parece que pues el premio lo da una academia sueca, y como bien decía Angélica, el reconocer lo que está sucediendo en Venezuela no implica ponerte de un lado o del otro del espectro político, y simple y sencillamente reconocer los motivos por los cuales ha decidido la academia dárselo a Machado. Entonces creo que también hay que poner eso sobre la mesa. Angélica, ¿qué tendrías que decir al respecto de este contexto que también pone Marta? Pues miren, no es nuevo. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia este proceso de muchísimos años, que todavía seguimos teniendo sus boletazos muy fuertes, es de la Guerra Fría, en donde se organiza el mundo entre el capitalismo y el comunismo, el capitalismo jefaturado por Estados Unidos y varios países europeos, y por supuesto el caso del comunismo por la URSS. La Guerra Fría, que tuvo una época tremenda, terrible, también de persecución de un bando a otro o del otro, dio como origen a un movimiento interesante que valdría la pena estudiar o volver a reestudiar, que es el movimiento de los no alineados. Por desgracia hoy no hay manera de que pueda prevalecer con tanto ímpetu como en ese momento se organizaron muchos países en una tercera opción, que era el movimiento de los no alineados, para decir ni estamos con estos ni con estos, lo que queremos es desarrollo, queremos paz, queremos tránsito democrático, las instituciones se consoliden, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y se empezó a ver más en los temas internos
que se venían arrastrando en los países económicos, medioambientales, pero también situaciones de esclavitud en muchos países. Es decir, el movimiento de los no alineados, me parece que deberíamos ahora como que volver otra vez de alguna manera distinta, más al siglo XXI, frente a todo lo que estamos viendo, tener como una alternativa diferente a estos bloques que se están conformando, que ya no son los mismos. ¿Qué pasa con, alguien puede decirle, por ejemplo, frente a la invasión de Putin a Ucrania, que no pida el apoyo de Trump? Por favor. O sea, todos los días le pide el apoyo a Trump, ¿no? Y entre otras cosas, no le vendas armas a Israel en el otro lado del mundo, en el caso de Palestina. Entonces, sí estamos ante una situación muy complicada. ¿Y cuál debería haber sido? Por cierto, como entonces, en el siglo pasado, México tuvo un papel realmente llamando a la paz, abstrayéndose de estar en estas polarizaciones. Hoy, por desgracia, este gobierno está inclinado hacia un populismo y en el fondo no quiere tocar a Maduro, pero sí toca, como dice Marta muy claramente, a la presidenta de Perú. Entonces yo creo que sí necesitamos poner en la mesa de la discusión cuando este tipo de agresiones desde el Estado, porque no olvidemos que María Corina Machado es una perseguida política de un Estado que es encabezado por Maduro. Eso no lo podemos permitir, están en la clandestinidad, independientemente de que podamos estar de acuerdo con ella o no, ese tipo de cosas no las podemos permitir y México debe estar en una línea totalmente transparente, totalmente clara de no permitir ese tipo de cosas, vengan de donde vengan y ataquen a quien ataquen. Mi querida Angélica, pues es politizar en términos internacionales, en términos de corriente política, el Premio Nobel de la Paz, y eso me parece que es súper peligroso, porque entonces desvirtúa lo que tendría que ser la entrega de este tipo de preseas que reconoce, ya lo decía también Marta, reconoce la labor de las personas por la paz. Sí, pero siempre ha sido. Mira, si revisas, querida Lucía, queridas, si revisan cada uno de los premios, no deja a todo el mundo satisfecho. Cuando se lo dieron a Martin Luther King Jr., se armó un relajo horrible. Obama, aquí se acaba de decir lo de Obama, bueno, la madre de Calcuta, igual, una religiosa, etcétera, etcétera. Es decir, nunca se puede, a ver, no era del Nobel de la Paz, pero era de literatura, cuando se lo dan a este gran compositor, se me va ahorita el nombre. Ahorita nos ayuda la producción igual. No, hay que seguir la piedra rodante, ahorita me acuerdo. En fin, nunca los premios Nobel pueden dejar satisfecho a todo mundo, pero hay que leer los argumentos que el Comité Noruego esgrime en favor de otorgarle este reconocimiento a María Corina y que efectivamente son incuestionables. No se trata de una persona, y como ella misma dijo, yo soy un movimiento. Pues veamos cómo está viviendo ahora Venezuela, veamos lo que pasó con las elecciones pasadas, veamos qué es lo que tiene enfrente, frente a una pequeña figura por ahí escondida, perseguida. Pues no podemos nosotros como que cerrar los ojos a eso, aunque efectivamente podemos tener algunas diferencias respecto a su pensamiento político. Esa es otra cosa. Pero es parte de la discusión. Y mi querida Imelda, ¿tú cómo la ves? A ver, cuéntanos. Pues yo creo que esta situación de lo que ya hemos conversado, a propósito de que ya hemos citado pues esta situación de las posturas políticas a nivel internacional, me parece, querida Lucía, que da pie para esta situación que se acaba de presentar como importante. Esta, pues yo sí digo todavía entre comillas, del cese al fuego en Gaza, en Israel, y me parece que pudiera estar, digamos, vinculado en este escenario internacional a propósito, efectivamente, de lo que ocurre a nivel internacional.
Por supuesto, me parece importante señalar, si entramos un poquito en esta conversación, Lucía, que creo que Israel sale fortalecido en este cese al fuego que ha propuesto Trump. Y lo comento porque el día todavía de ayer, ya tarde, alcancé todavía a escuchar pues este discurso de Trump victorioso, ¿no? En el que efectivamente pues él felicitaba a Netanyahu por esta colaboración y por supuesto a sus aliados. Me parece que esto es parte, digamos, de lo que no tenemos que dejar pasar, hablar. Lucía, y si me permiten, compañeras, yo un poquito hacía una revisión de cómo estaban las niñas y las mujeres antes de octubre del 2023 en estos países, digamos, pues en Israel, en Palestina. Y efectivamente, Lucía, pues la situación de las niñas y de las mujeres es también terrible. Ya lo decía la relatora, que por cierto, de la que hablamos el lunes pasado, justamente en esta mesa, cuando ella citaba en el discurso del 23 de septiembre, 22 de septiembre en Naciones Unidas, esta situación de lo ocurrido en estos países, efectivamente, a propósito de este genocidio, de lo que ya sabemos hoy en día que pues es más que una guerra. Entonces me parece, Lucía, que yo diría, reconociendo la relevancia del premio Nobel, que también es importante situarnos pues en estas situaciones que hoy se están viviendo en el mundo. Y eso también en torno a la situación de mujeres y niñas nos hace mirar nuestro propio país, lo que está ocurriendo, y déjenme hacer un poco el giro de esto que, a propósito del comentario que plantea Imelda, ¿verdad? De esto que en días pasados el INEGI también dio a conocer sobre las responsabilidades que asumen los padres con hijas e hijos después de los divorcios. El dato pasó desapercibido en la gran mayoría de los medios de comunicación. En CIMAC Noticias, por supuesto, no fue así y lo recuperaron muy bien en la agencia, y me parece que tiene que ser un tema de análisis, mi querida Imelda, Marta, Angélica, que 38% apenas de los divorcios que ocurrieron en 2024 estuvieran cumpliendo la pensión alimenticia. Me parece que nos tiene que llamar la atención, porque este es el dato que confirma lo que cientos de mujeres han estado denunciando a lo largo de los años en nuestro país, que es la falta de responsabilidad de los hombres con su descendencia. Mi querida Imelda, ¿qué tendrías, ya que tienes, que tocaste, digamos, el tema de la situación de mujeres y niñas en la franja de Gaza y en Israel? Si vemos nuestro México, ¿qué tenemos que ver en ese sentido? Sí, pues yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que los centros libres de la Secretaría de las Mujeres abatan este rezago, Lucía. No sé qué les parece, compañeras, porque ahora que se han creado centros libres, hasta hace pocos días atrás iban más de 600 en el país. Me parece que creo que con estos centros libres se podrá, digamos, litigar la implementación de estas pensiones alimenticias, que dicho sea de paso, yo quiero comentar que se ha fortalecido mucho los derechos para las mujeres, por supuesto, de los últimos 5 años a la fecha, a partir de las jurisprudencias de la Corte, en cuanto a, por ejemplo, temas de la, por supuesto, irrenunciabilidad de la pensión alimenticia, la ampliación de los derechos, la no prescriptibilidad de este derecho, la irrenunciabilidad del derecho, es decir, una serie de derechos que me parece sería importante que cada vez más se puedan difundir. Sin embargo, es cierto que hay una, digamos, una batalla de las mujeres, que no tendría por qué serlo, para poder, digamos, hacer uso de, digamos, de la operatividad de estos derechos a partir de las sentencias. Entonces, me parece a mí que creo que, por supuesto, recae mucho la carga de las batallas para poder generar digamos, estos derechos, Lucía, que no son solamente pensión alimenticia, entiéndase como alimentos en cuanto a comida, sino en cuanto al sentido jurídico que esto tiene, ¿verdad? Que es Todo.
educación, salud, La manutención completa, mi querida Imelda. etcétera, porque la pensión alimenticia, y además hay un elemento importante que es la pensión compensatoria, queridas, que es esta pensión que se da a partir incluso de que sea, digamos, tenido o quebrantado, o hay un divorcio, una separación, persiste, digamos, la pensión alimenticia en los casos en los que se tenga que resarcir, ¿no? Por supuesto, resarcir o de restituir lo que no lograste, digamos, generar o pudiste por la situación de que te lo impedía esa relación que tuvieras. Además, la pensión alimenticia, pues, amplía hacia el concubinato, las relaciones de convivencia, etcétera, etcétera. Lucía, es lo que yo quisiera como recordar, ¿no? Y que es muy importante, Marta Tagle, porque, insisto, ¿no? Las trampas, se ha hablado de cómo en las propias empresas los hombres logran eludir la responsabilidad que tienen con todo lo que es la crianza de hijas e hijos después del divorcio, la separación, estén o no estén casados. Sí, no, yo creo que uno de los principales problemas que se da justo en la separación de parejas tiene que ver con este tema de la pensión y de todo el tema de los cuidados, ¿no? Yo creo que recaen fundamentalmente en las mujeres. Y yo creo que hay que decirlo tal cual, es una violencia más que se suma a las múltiples violencias que las mujeres se enfrentan, que muchas veces incluso por eso es que deciden justamente la separación. Puede haber otros motivos, pero también hay situaciones de violencia de por medio, y que justo privilegiando la separación para poderse alejar del contexto violento, pues siguen enfrentando estas violencias, y entre ellas particularmente el largo, difícil proceso de lograr la pensión. Es tremendo, o sea, creo que todas conocemos de una u otra manera de mujeres que han tenido que batallar, y que además hay que ponerle el contexto de que, como tú bien dices, Lucía, este dato del INEGI que demuestra que solamente el 38% reciben pensión, y todos los demás no, estamos hablando de más del 60%, habría que agregarle que cómo llegaron a obtenerlo, es decir, seguramente tuvieron que pasar por largos procesos legales para poder llegar ese 38% a obtener esta pensión. O sea, no fue de buena voluntad, de mutuo propio. Hubo procesos de peleo legales, que de ir y venir, de estar pichicateando, y déjenme usar esa palabra, porque los señores hacen lo posible por dar lo menos que les toca, como si no les tocara. O sea, se trata de sus hijos y no les importa y te quieren dar ahí un peso, y todo es un pleito tremendo. Y entonces sumémosle a este contexto el tema de la reforma al Poder Judicial que tanto hemos hablado en esta mesa. Porque no está para saberlo ni yo para contárselos, pero nomás como para que veamos un ejemplo de algo muy básico. Yo tenía que tramitar un acta en el registro civil. Y es la hora, o sea, estamos hablando de 9, 10 meses de lo que va del año, que no me la han podido dar por los problemas que hay en los juzgados, ¿no? Y entonces apenas ayer fui a firmar con el abogado un nuevo escrito que va a meterlo, etcétera, pero digamos que a mí no me urge esa acta, ¿no? Pero ahí está. Pero imagínense, es un simple trámite y llevo todo lo que va del año. O sea, ¿cuántas mujeres están sus casos ahorita ahí detenidos? Como si los niños además pudieran esperarse 10 meses, un año sin comer. Pues no, las mujeres van a tener que buscar la manera de llevarles alimentos. O sea, las mujeres como siempre vamos a sacar adelante a nuestros hijos e hijas, pero el tema legal es una gran complicación, y creo que eso es lo que hay que poner en evidencia. Y me sumaría, y con eso concluyo mi comentario, a esta exigencia que hace Imelda, en el sentido de que de lo que se tiene que generar es un mecanismo eficiente para que, independientemente del proceso legal, se garantice la pensión de alimentos a las personas que se queda a cargo de los niños, y que después ya venga la sanción y demás, pero que se garantice, ya sea que la pague el Estado. Ha habido
ha habido iniciativas de que esto se convierta en un tema de crédito fiscal, es decir, yo Estado te lo pago y después se lo cobro al deudor alimentario, pero que no se quede sin protección esa niñez que en medio de los pleitos legales que traen entre los abogados y los juzgados no pueden quedar sin alimentos. Mi querida Angélica de la Peña, ¿qué habría que decir? Porque además tú, bueno, lo has dicho en diferentes programas, pues tienes un compromiso con la infancia desde hace muchos años. Fuiste la presidenta de la Comisión de la Niñez en la Cámara de Diputados, en fin, has estado. Y esto refleja precisamente todo lo contrario, el no compromiso con los derechos de la niñez. Sí, fui la primera presidenta de la comisión porque propuse el punto de acuerdo que logramos negociarlo y desde entonces existe esa comisión, también en el Senado, y además, bueno, la ley, toda la legislación en materia de derechos de la niñez ha sido un tema recurrente siempre desde hace muchísimos años. Me parece que aquí hay un debate, coincido totalmente con Imelda y con Marta. Yo agregaría a lo que ellas han dicho sin desperdicio que hay un problema de fondo que tiene que ver con este análisis que hacemos desde el feminismo del comportamiento de este sistema patriarcal en donde los hombres siguen usando a las mujeres, las ven como cosas, como objetos sexuales. No hay una definición más clara que esa cosificación, por desgracia, que define a estos hombres en donde son irresponsables de su sexualidad, no les interesan las repercusiones y cuando tienen una relación de pareja tampoco les importa las consecuencias que pueden tener sus hijas y sus hijos. Es un tema además del que poco se habla realmente. Se habla mucho más entre las propias mujeres que como un tema político que merece la atención del Estado. Creo que es de los temas más olvidados, diría yo. Sí, político y sobre todo legal. Porque, miren, todas las leyes que se han impulsado, que están en el marco jurídico federal y local, todas las jurisprudencias que se han determinado cuando tienen que ver con derechos de niñas y niños, plantean un principio rector fundamental que tiene que tomarse en cuenta a la hora de decidir lo que se tiene que decidir, que es el interés superior de la niñez. Es un principio rector de los derechos de niñas, niños y adolescentes que no puede estar ausente desde el visor de lo que tiene que hacer la autoridad, la que sea. Me parece que esa parte tiene que seguirse trabajando e insistiendo para que haya una real transformación de cómo se ejerce la ley, cómo se aplica la ley y cómo se impulsan sus determinaciones en función del interés superior de la niñez. Pero solamente menciono que las niñas y los niños menores de edad tienen obligadamente el Estado que protegerlos, no solamente las familias. Y ahí hay una ausencia tremenda de una desobligación también del Estado, porque además quiero decirles, compañeras, si creo que están de acuerdo conmigo, que no todo tiene que ser punitivo. Pero mientras que no exista una educación sexual, no exista una educación respecto de que las consecuencias de traer al mundo a una niña o un niño tiene consecuencias con mayúsculas, que tienes que tomar decisiones en tu vida en donde ya tienes que asumir tu responsabilidad frente a quienes tienes que proteger por su edad, porque son endebles, por lo que sea. Si llegamos a un análisis mucho más escrupuloso, y con eso termino, de las consecuencias del abandono de los padres principalmente, también de las madres, pero como hoy estamos hablando del tema de la desobligación en el pago de los recursos que obligadamente tienen que darse para la manutención de los alimentos, no nomás la comida, alimentos tienen que también que ver con la educación, salud, etcétera, pues entonces no vamos a tener una trascendencia si no lo vemos de una manera integral en donde haya una mayor conciencia de la responsabilidad. Miren, yo soy una niña, bueno, fui una niña
en donde yo sé lo que es, porque mi padre se desobligó de mí y de mi hermano. Entonces yo sé lo que batalló mi mamá. Y así tienes a la inmensa mayoría de las mujeres que están sufriendo todas estas desventajas, pero no todo tiene que ser punitivo. Tienes que obligar, pero tienes que atender lo otro para prevenir en función del interés superior de la niñez. Cualquiera de nosotras ha escuchado a más de una mujer el largo y tortuoso camino que hay que seguir para a veces ganar 3,000 pesos al mes. Y que uno dice, ¿de verdad? Gastó más energía, esfuerzo, incluso dinero, para que un juez, una jueza, decida que con 3,000 pesos 3 criaturas pueden vivir perfectamente, y argumentos que he leído en las sentencias en diferentes momentos, en casos, donde los jueces, las juezas dicen es que el señor tiene otro matrimonio y entonces tiene que alimentar la casa actual, entonces no le alcanza. En fin, esto es parte de esta negligencia. Sí, y eso coincide con lo que decía Angélica, en el sentido de lo que implica la responsabilidad de ser padre o madre, ¿no? Y que creo que poco se ha hablado acerca de ello, ¿no? Porque cuando hablas de esto de que tienes más de una familia y pues que también no le alcanza para mantener la otra familia, pues eso lo hubiera pensado antes de hacer otra familia, ¿no? El tema es ese, que se tiene hijos sin tener la clara responsabilidad de lo que eso implica, y que efectivamente me parece que se tiene que trabajar mucho más en ese tema de las políticas públicas, porque cuando hablamos de alimentos y de cuidados, sí, generalmente hablamos solamente de las familias, pero sin duda hay una responsabilidad por parte del Estado cuando también es omiso en generar políticas públicas al respecto. Y me parece que con respecto a este tema de las responsabilidades familiares con respecto a la crianza ha sido muy omiso, porque al final de cuentas se queda como la claridad de que la responsabilidad de la crianza generalmente recae en las familias y dentro de las familias en las mujeres, y pues el Estado se desatiende, ¿no? Y si no, pues ahí vemos el tema de las guarderías y de las estancias infantiles, que fue muy fácil en su momento desaparecerlas y decir, pues ahí se hagan encargo los abuelitos, las abuelitas, ¿no? Porque yo creo que el tema efectivamente no solamente tiene que ver con la alimentación de dar comida a los niños y la infancia, sino lo que implica todo el tema de los cuidados, y que lo que al final de cuentas tiene que ver con lo que también significa que haya padres o madres ausentes en la vida de los menores, y lo que eso deja en la vida y la enseñanza de las personas, cómo te va marcando. Entonces yo creo que justo es necesario volver a replantearse que el Estado no está cumpliendo con su papel también que le corresponde en garantizar los derechos de las niñas y los niños, a pesar justamente del trabajo que desde el legislativo y de manera muy particular Angélica y muchas otras personas han hecho en impulsar estas legislaciones y la política pública al respecto, pues que vemos que prácticamente hoy está desmantelada. Así como hemos dicho de la política de género, la política de niñez está pues prácticamente desmantelada, ¿no? O sea, vemos un papel muy lateral del CIPINA, ¿no? No vemos realmente el que haya una coordinación entre las instituciones. Vemos este tema de que por un lado van a ser las guarderías, pero solamente para las madres trabajadoras, y entonces también cuando hablemos de este tema de la manutención y de los cuidados de la niñez, hay que poner de por medio cuál es el papel del Estado, y me parece que lo menos que podemos decir al respecto es que en muchos casos se está haciendo omiso. Absolutamente, mi querida Imelda, tú planteabas el marco, por supuesto, legal, pero insisto, es como de los temas que se van quedando rezagados en la agenda política, en la agenda jurídica. Es decir, no me imagino la cantidad de juicios por manutención que hoy en día se están estancados en los juzgados, con este cambio que nunca miraron las consecuencias de lo que vendría, ¿verdad? Entonces, de aquí que esto se resuelva, pues mientras, hay que decirlo, la gran mayoría que se queda a cargo de estas niñez, pues son las madres que ven de un día para otro mucho más precarizado su hogar,
por la falta de responsabilidad de un señor que decidió irse y olvidarse de su responsabilidad con los hijas e hijos. Lucía, pues yo creo que quiero como apuntalar dos elementos importantes. Uno primero es que hoy en día con esta situación de que todo se registra y de los cambios tecnológicos en donde incluso en el banco ya se nos revisa todo, ¿cierto o no? Me parece que también esto debería operar, por ejemplo, yo digamos que como asesora, ¿no? Pues para que se tenga y se pueda contar con toda la información a nivel de bancos, del SAT, de cuentas bancarias, de negocios comerciales, de propiedades, de participación en personas morales por parte de los deudores alimentarios. Eso me parece, es decir, que creo yo que hay más capacidad probatoria para poder, digamos, probar que hay una persona que debe y tiene que pagar. Eso lo creo yo así tal cual. Segundo, respecto a lo que han comentado mis compañeras de esta situación que no está inmersa o es central en esta discusión a nivel de las políticas públicas, yo, por ejemplo, reconozco mucho a Diana Luz Vázquez, que es una feminista, pues de hecho le conozco hace tiempo atrás, a ella y a su hija Sabina, una pequeña chiquita que en función de eso ella se habla de la ley Sabina, que son estas propuestas que ella ha hecho, inclusive ha exhibido a los deudores alimentarios en los tendederos. Entonces yo diría que ese trabajo que ella ha hecho debe ser valorado, reconocido, pero sobre todo me encanta que hoy este programa esté dando cuenta de visibilizar esta situación como parte de una agenda, Lucía, importantísima a retomar y a darle más fuerza. Y la segunda cosa que yo quiero solo insistir es que estamos como muy acostumbradas, y claro que entiendo y me asumo con Angélica de la Peña, pero yo quiero insistir en que la pensión alimenticia, voy a estar insistiendo en que debe verse también como un derecho que le asiste a las mujeres adultas, a las mujeres, porque aquí la encuesta está hablando de casos de divorcio, Lucía, pero no está hablando de casos de concubinato que no se les ha dado la pensión alimenticia. ¿Me explico? O sea, los números tendrían que ser mucho más grandes de los datos que hoy nos proporcionan, pues porque estamos hablando de una agenda de cuidados, ¿no? Nada más es lo que comento. Por ejemplo, ¿cuántas personas debieran de pagársele la pensión alimenticia de las personas mayores, de las señoras que dieron toda su vida para que su pareja trabajara, tras la ruptura se quedaron sin nada? Estoy hablando de esos casos. Y estoy hablando que de la pensión alimenticia se exige también por las personas en una relación de pareja con independencia del matrimonio o no. Y también la exigen por supuesto las madres sobre los hijos también, ¿no? O sea, les demandan a los hijos. Y esta parte a mí me parece importantísima, que yo siempre que vea a alguien le voy a decir ese tema de que se restituya, ¿no? O se resarza todo el tiempo en el que estuviste viviendo con una pareja y que después de la ruptura te vas a quedar sin nada. Hay manera, Lucía, y la jurisprudencia, digamos, me parece que es la 572 del 2020, pues está muy clara de que tú puedes demandar este tipo de resarcir la pensión alimenticia una vez que has terminado esa relación, y hay muchos casos al respecto. Yo nada más diría que es un tema muy amplio y que por supuesto es la oportunidad de crear mecanismos para que esto, digamos, no quede tan puesto abajo de la mesa, ¿no? En esta discusión, Lucía. Exacto. Es de los temas, insisto, que no se quiere hablar, que se cree que hay que pasarlo de largo, etcétera. Ya has colocado varios elementos. Y esto es parte, con eso iría cerrando esta emisión, esto es parte de la agenda de cuidados, como bien lo señala Angélica, Marta, tú misma, mi querida Imelda, y que no está tampoco en lo que se está planteando de lo que algún día será el famoso Sistema Nacional de Cuidados, que más no vemos que pues le pongan el primer ladrillo por ahí. Si nos están escuchando, sería bueno, ¿no? Que ya pronto nos digan cuándo se inaugura y ya saben, se coloca el primer ladrillo, porque pues al menos saber que ahí se iba a hacer algún día un edificio, que es mucho de la tradición del viejo régimen, de la inauguración y el abandono, porque eso era, ¿no? Se inauguraba, bombo, platillo, globos, banda, música, y después nunca más se continuaba
con eso. Y nosotras estamos un poco acá, pero contando en este nuevo gobierno de que viene, pero pues no, nada más no vemos que llegue. Angélica de la Peña, Marta Tagle, Imelda Marrufo, gracias por estar esta mañana, quienes nos han seguido a través de www.cimacradio.org. Muchísimas gracias. Y bueno, pues seguiremos tocando estos y otros temas, porque tela nos va a sobrar lo que está pasando en las entidades federativas con estas lluvias, estas inundaciones, en fin, es todo un tema, porque nuevamente ahí las mujeres no aparecemos. Y lo que queda después de estas tragedias son terribles. Y hay una enorme discusión que tiene que ver precisamente con si se pudo prevenir. Así que yo creo que es un tema que esta mesa seguramente tocará. Gracias a todas y todos. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.